Ya que hemos hablado de este tema y nos hemos metido y tenemos a Roxana Lopresti con un psiquiatra muy reconocido, justamente plantearle esto, Roxy, que en realidad yo lo que decía recién es que a mí, en ese momento, cuando era más chica, me sembraron una idea que el abusador tenía pinta de degenerado. Y vemos, por la realidad y por lo que dice aquí Laura, que trabaja con el colectivo de mujeres, que no es así. ¿Cómo les va, chicos? Buen Hola, día. Laura. Partimos de la base que... No, Laura Roxy, igual Laura sos vos. Partimos de la base que los abusadores son totalmente conscientes y responsables de sus actos. Y le damos la bienvenida a Benigno Gutiérrez, como decía Daniela. ¿Cómo le va? Muchísimos puntos a analizar que se plantearon en aquella mesa. El perfil del abusador y esto que decía Daniela, el aspecto físico, muchas veces cuando nos decían cuando éramos chiquitas. Sí, en realidad no existe un perfil que permita identificar a priori, que esto es lo importante. Y creo que también es una de las razones por las cuales la defensa de las personas es más difícil, porque no existe un perfil que le va a permitir decir sin lugar a dudas que es así. Este es un violador, claro. No se puede llegar a identificar, pero sí un manipulador con sus actos. Es que esas son las herramientas que utiliza el violador, el manejar la situación, el utilizar la seducción, en algunos casos, porque la seducción es un típico modo de manejo para estas situaciones, estoy hablando. La seducción está en toda la vida, ¿no? Pero para estas situaciones la seducción es una cosa que utilizan mucho los perversos y los psicópatas en general. Entonces, eso de manejar las situaciones, acomodarlo todo para que la gente se desoriente, lo van a hacer algunos, otros no lo hacen, otros son mucho más violentos, directamente son violentos desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista de las circunstancias, porque el uso de la situación de poder es muy típico en todo el ámbito del delito. Yo, por ejemplo, atendía una vez, o examinaba, ¿no?, una señora que le habían robado en su casa y habían entrado dos hombres. Como no tenía nada, porque la señora era muy humilde y no tenían nada para llevarse, la querían escandalizar de alguna manera. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a tener relaciones sexuales entre ellos dos. Ah, mire usted. Oh. O sea, a lo que voy es que esta característica del uso de la violencia está prácticamente en casi todas las formas de delito, no solo en esta. Esta es una más. Por eso no es que haya un perfil del violador del cual la persona, como le decían y le enseñaban de chiquita, mira, tené cuidado porque este es un degenerado. Pero de todas maneras, si bien no se puede hacer, lo que sí es cierto, algo de razón tenían esas viejas abuelas o madres, ¿no?, en el sentido de que uno capta la intencionalidad de la gente. No se va a dar inexorablemente la intencionalidad, pero uno capta la intencionalidad. Tiene como un rasgo. Sí, no solo el violador, sino en general. Si uno ve una persona que es muy golosa y lo ve frente a un lugar de masas, estando ahí sabe que le va a dar un bocado en alguna cosa, ¿no? Es decir, ese captar la intención es una posibilidad que existe en nosotros. Seguro. Un punto muy importante que se planteó en aquella mesa fue que ella era menor de edad, él 45, ella 16, y en estas situaciones muchas veces se ve una división en cuanto al abusador. Muchas veces se habla de un abusador preferencial y un abusador situacional. Bueno, cuando hablamos de menores de edad. Claro, no solo de menores de edad, yo creo que también con personas más grandes, ¿no? Yo no conozco los ambientes a los que se hace referencia, porque yo no pertenezco a esos ambientes, pero el preferencial yo creo que hace referencia más a la característica de la forma de ser del sujeto, que prefiere eso, ¿no? Y el situacional, que tiene que ver con que las circunstancias lo permitan. Yo creo que hay ámbitos en los cuales las circunstancias lo permiten más y hay sujetos que ellos prefieren eso. Por ejemplo, eso se utiliza mucho también en la clínica para diferenciar una cosa de otra. Cuando una persona que se masturba tiene algún problema con la masturbación.
Si no tiene ninguna alternativa de vínculo, la masturbación va a ser una necesidad que va a resolver muchas cosas. Pero si la persona tiene posibilidades de vínculo y las circunstancias están dadas para eso, pero elige preferencialmente, como ocurre algunas veces, que estando en el lecho matrimonial y teniendo toda la situación para que se dé el vínculo sexual, la persona se da vuelta y se masturba. Claro. Y deja a la otra persona afuera. También sería... esa cosa preferencial está más vinculada con la forma de ser del sujeto, mientras que lo situacional es donde hay una circunstancia que no es que sea la causa, claro, pero sí que lo facilita. También, sí, Dani, sí. Una consultita más y te paso. También está bueno ver la situación de la víctima. Muchas veces se la cuestionó a ella y a muchas otras que denuncian, ¿por qué denuncian ahora si pasó esto hace 10 años? Y ella en el video dijo, lo denuncié cuando lo procesé. Claro, eso también es muy interesante, porque esto que la gente dice en el sentido común, que dice, me cayó la ficha, ¿no? O sea, el tomar conciencia no es algo del momento y puramente racional, tiene un inmenso componente evolutivo en la persona y tiene un inmenso componente emocional también en la gente. Entonces, por un lado, y por otro lado, hay otro elemento también que es muy interesante, que es lo repetitivo de un determinado comportamiento. Es decir, cuando un comportamiento se da de manera repetitiva, está hablando mucho más del sujeto que de las circunstancias que lo permiten, o de la edad de las supuestas personas, ¿no? Como se podría decir, bueno, en determinadas culturas eso se permite. No, es decir, evidentemente cuando existe esto de que el sujeto está en un nivel cultural donde entiende las cosas, donde el sujeto ha hecho uso de la capacidad de evadir y de sembrar la duda en los demás sobre las circunstancias. Es lo que hizo. Y tiene además elementos repetitivos. Esos elementos repetitivos hablan de las características del sujeto, ¿no? Sí. Ahora, lo que le quería preguntar al doctor es, con esta necesidad que me parece que tenemos como sociedad de rebatir todos esos argumentos que avalan a los abusadores, es también un argumento que se escuchó mucho cuando lo denunció Calu Rivero, y no solamente lo ha dicho él, lo dijo también este otro chico de 24 años, el Guillor, que también ha sido denunciado por violación. Yo no necesito, como porque yo tengo facha, soy lindo, soy exitoso, no necesito abusar de otra persona. No se trata de una necesidad, doctor, o de qué se trata cuando no de una necesidad, no de una necesidad fisiológica. Ahí es donde la cosa cambia. Claro, como diciendo, es de yo una me puedo necesidad levantar a la que quiero, no necesito violar a alguien. ¿Y por qué lo hacen entonces? Pues claro, ahí está la diferencia entre lo que sería la necesidad fisiológica y la necesidad que no procede del impulso biológico o del impulso, digamos, habitual, sino que procede de otras cosas. Y esas otras cosas, ¿qué son? Las características perversas de la personalidad. Evidentemente, en todo esto hay un interjuego de cosas, de circunstancias, de condicionantes culturales, pero donde uno puede ir poniendo el acento en características del sujeto es cuando esto se viene dando de manera repetitiva. Doctor, ¿qué es un perverso? Bueno, el perverso justamente es el que causa un daño porque tiene un placer con ese daño. Y esa característica, le vuelvo a repetir, se da en casi todos los hechos delictivos. El hecho delictivo no es solamente el hecho de causar un determinado daño, sino el placer y sentir que tiene un poder sobre las circunstancias. Ese poder sobre las circunstancias yo creo que hacen que sea muy bueno realmente todo este fenómeno que está ocurriendo de sacarle la careta a muchas cosas, a cosas que estaban como sagradas, ya sea porque es un adulto, ya sea porque es un sujeto respetable, claro, o ya sea porque es una religión respetable. Y me gustaría... Entonces creo que esas cosas son muy buenas que verdaderamente se pongan en claro, porque aunque no medie una condena judicial,
la condena social es lo que realmente tiene mucho valor, porque es lo que nos sirve de enseñanza para todos y nos enseña de que verdaderamente tenemos que aprender a respetar y tenemos que saber valorar esencialmente al ser humano, es decir, no sexualizar a la persona. Hay un programa por ahí, no sé qué dice, Sexuame o algo así, ¿no? Ahora, Me doctora, gustaría por eso le agregar lo que pregunto a usted Laura está respecto de diciendo. esto. Sí. Volvemos, Rexy, aquí porque plantea un punto Sí. clave. Yo también Doctor, quería hacer otro punto. habla de esta cuestión de la condena social. ¿Cómo hacemos, o cómo desde los diferentes sectores, desde los diferentes integrantes de esta sociedad, para que esa condena social no sea injusta en algún punto? Lo dice, está bien, estamos poniendo sobre la mesa un montón de cuestiones. Ahora, si es que efectivamente se comprueba o no se comprueba, pero no estoy hablando del caso de Arte, estoy hablando de la situación en general, en términos generales. ¿Cómo hacemos para que esta condena social no sea injusta en algún punto y terminamos cayéndole, poniendo cosas sobre la mesa todo el tiempo a gente que en realidad no se lo merece? Bueno, de hecho, se habla mucho de las denuncias falsas y no hay ninguna prueba. Lo primero que nosotros decimos es que nos comprueben que hay denuncias falsas. Pero es que el sistema Está judicial bien. es inverso, es decir, Pero es es que el denunciante el que tiene que comprobar, no el acusado. No, pero es que justamente del momento que se investigan, la mayoría de los abusos y violencias denunciadas son hechos reales y se terminan comprobando. Lo que después no hay justicia es otro tema. Claro, ese es Ahora otro lo que punto. digo es que lo que no está comprobado es que haya denuncias falsas, ¿no? Esto no se puede demostrar lo que no es. Nosotros decimos, en todo caso me tienen que demostrar que hay denuncias falsas. No, las mujeres, encima de tener una justicia patriarcal, ¿vas a ir a hacer una denuncia falsa para tener que pasar por toda esa violencia institucional? No, es casi Bien. absurdo. Por otro lado, digo, me parece que cuando vemos las diferentes miradas de cómo podemos analizar estas situaciones de violencia, vamos a tener esta mirada, digamos, del doctor, pero tenemos que tener en cuenta que las mujeres no violamos, no abusamos y no desaparecemos a los varones. Esto, digamos, responde a un problema político y social. No es una cuestión de puede haber un loco que es violento, pero no todos los violentos están locos, o que tienen, digamos, características de perversidad. O no todos los locos son insisto, violentos. o no, por eso, Claro. no todos los... Claro, puede haber locos violentos, pero no todos los locos es son que el perverso no es loco, ¿eh? Enseguida Claro. te lo va a decir, nada que Sí. ver. Exacto. Claro. Al contrario, Sí. el perverso a veces es un vecino divino o una persona que tiene un Sí, manejo pero y una capacidad de manipulación, pero que bueno, tiene este otro aspecto de su personalidad, enseguida él De nos lo va a hecho, ampliar, se pero no es loco. apoyó a Ni Una Menos con su cartelito, con su mensaje. Claro. Fue a Mirta Legrand y dio un discurso de... O sea, bueno, ahí estás viendo la parte perversa de D'Artés. Pero bueno, vos decías recién, no son enfermos. Entonces, también yo, Roxy, permitime, Sí. quería preguntarle al doctor si estamos hablando de una persona enferma o no. Sí, y yo agregando a lo que Sí, vos decís, claro. Nati, que era lo que le quería preguntar recién al doctor ya para ir cerrando, y en lo que vos decías, el tema que cuando estuvo en Mirta Legrand, él lloró. Entonces ahí se generó una confusión, haciendo alusión a lo que están hablando en la mesa. Exacto. Él lloró, entonces, bueno, ¿cómo se relaciona esta reacción? Claro, desde siempre Al perverso que decía Nati. Claro, desde siempre en la psiquiatría no se consideran enfermos, ¿no? Pero sí son y se los trata de ubicar precisamente por la peligrosidad que contienen, porque tienden al hecho repetitivo. Entonces, son por lo tanto, desde el punto de vista penal, son imputables, vale decir, no son sujetos que porque se hace esa categorización queda fuera de la posibilidad de que la ley actúe. Todo lo contrario, es precisamente para que la ley pueda actuar y se sepa que no son sujetos que carecen de juicio crítico, que son sujetos capaces de valorar los acontecimientos y que son sujetos que tienen la capacidad de comprender el daño, porque si no, no estarían evadiendo, no estarían simulando, no estarían haciendo un teatro de toda esa supuesta inocencia y bondad que tienen, ¿no? ¿Disfrutan del daño? Claro que lo disfrutan, indudablemente, y ahí es donde está el aspecto perverso. Y lo interesante de lo que ustedes decían, cuando ustedes van tomando nota de que las víctimas generalmente han sido víctimas que se las puede poner dentro de un común denominador, o son de baja edad, o son de poca posibilidad de defensa. Entonces, cuando tienen todas esas características,
tienen un deleite con ese hecho que están produciendo.